Bienvenidos a mi canal de YouTube. Por favor, regálenme un like y una suscripción para que pueda traerles más historias increíbles. Un viaje de negocios fatídico. El vacío de la rutina. James Taylor observaba cómo el reloj digital sobre su escritorio marcaba las 7:43 de la tarde. La oficina, que una vez había sido su espacio de creatividad y logros, ahora era un recordatorio constante de sus responsabilidades interminables. La pantalla de su computadora brillaba con un fondo blanco lleno de cifras y gráficos, pero James no podía concentrarse. Sus pensamientos divagaban hacia un vacío emocional que no sabía cómo llenar. A sus 38 años, James era un hombre de éxito. Había fundado una empresa tecnológica que ahora generaba millones anualmente. Su nombre estaba en listas de empresarios influyentes, y su agenda estaba llena de reuniones con inversores, socios y directores ejecutivos. Sin embargo, en su interior, algo estaba roto. Una sensación de insatisfacción lo acompañaba constantemente, como si todo lo que había logrado careciera de significado. En casa, la situación no era mejor. Sophie, su esposa desde hacía 12 años, había dejado de buscar su atención. No porque no lo amara, sino porque cada intento de conexión era recibido con una muralla de silencio o evasivas. Lucas, su hijo de 8 años, aún lo idolatraba, pero incluso ese vínculo parecía desvanecerse con el tiempo. Esa noche, Sophie intentó una vez más acercarse a él durante la cena. «James, ¿podemos hablar?», preguntó con un tono que mezclaba esperanza y resignación. James, con los ojos fijos en su plato, asintió sin comprometerse. «Claro, Sophie. Pero, ¿puede ser después?» «Estoy agotado». Sophie suspiró, recogiendo los platos con movimientos tensos. Siempre está agotado, pensó, mientras la frustración se mezclaba con la tristeza. Recordó los días en que James solía mirarla con admiración, los momentos en que ella era el centro de su mundo. Ahora, apenas era una presencia periférica en su vida. James, por su parte, también sentía el peso de la distancia entre ellos, pero no sabía cómo romperla. Su mente estaba ocupada pensando en el próximo viaje de negocios. Tal vez la distancia me ayude a aclarar las cosas, se dijo, aunque sabía que era solo una excusa para escapar. El hotel de lujo. El vuelo hacia la ciudad donde se llevaría a cabo la conferencia fue tranquilo, pero James apenas notó el paisaje que pasaba por la ventana del avión. Su mente estaba llena de pensamientos contradictorios. Por un lado, estaba el alivio de estar lejos de casa, pero por otro, sentía una punzada de culpa al pensar en Sophie y Lucas. El hotel donde se alojaría era un monumento al lujo y la sofisticación. Las enormes paredes de vidrio reflejaban la ciudad iluminada, mientras que el vestíbulo era un espacio amplio con techos altos y decorado con mármol blanco. James recogió su tarjeta de habitación y se dirigió al ascensor. Fue entonces cuando escuchó una voz conocida. «James. Qué sorpresa verte aquí». Se giró y vio a Lisa Harper, una colega de otro departamento. Lisa era una mujer de 30 años con una personalidad vibrante y una sonrisa que parecía iluminar cualquier lugar al que iba. James la conocía superficialmente por algunas reuniones, pero nunca habían compartido una conversación más allá de lo profesional. «Lisa, qué sorpresa. ¿También vienes a la conferencia?» «Así es. Es bueno ver una cara conocida». «¿Qué tal si cenamos juntos esta noche?», preguntó ella, con una naturalidad que desarmó cualquier resistencia de James. James dudó un momento, pero aceptó. Después de todo, era solo una cena entre colegas. Una cena transformadora. El restaurante del hotel era elegante, con una iluminación tenue que creaba un ambiente íntimo. Lisa ya estaba esperando cuando James llegó. Llevaba un vestido negro sencillo pero sofisticado, y su sonrisa era cálida y acogedora. «Llegas justo a tiempo». «Estaba empezando a pensar que me habías dejado plantada», bromeó Lisa mientras James tomaba asiento. La conversación fluyó con sorprendente facilidad. Hablaron sobre sus carreras, los retos del trabajo y sus frustraciones personales. Lisa confesó que a veces sentía que su vida giraba demasiado en torno al trabajo y que había descuidado otras áreas importantes. «¿Y tú? ¿Cómo manejas el equilibrio entre el trabajo y la familia?», preguntó Lisa, con un interés genuino. James se quedó en silencio un momento,
pensando en cómo responder. No lo sé. Últimamente siento que no lo estoy haciendo bien en ninguno de los dos lados. En casa, las cosas no son lo que solían ser. Lisa lo miró con empatía. A veces, el trabajo puede consumirnos tanto que olvidamos lo que realmente importa. Las palabras de Lisa resonaron en James de una manera que no esperaba. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien lo entendía. Esa noche, mientras caminaban juntos hacia sus habitaciones, Lisa rozó la mano de James de manera accidental. Ambos se detuvieron, intercambiando una mirada que decía más de lo que las palabras podían expresar. Aunque no sucedió nada más, ese momento marcó el inicio de algo que ninguno de los dos podía ignorar. Sophie descubre la verdad. En casa, Sophie estaba inquieta. La falta de comunicación de James durante el viaje la había dejado con una sensación de ansiedad que no podía sacudirse. Decidió abrir la aplicación de cámaras de seguridad del hotel, una herramienta que la empresa de James usaba para monitorear a sus empleados en viajes de negocios. Lo que vio la dejó sin aliento. James estaba en el bar del hotel con Lisa. Aunque las cámaras no captaban sonido, Sophie pudo leer claramente el lenguaje corporal entre ellos. La forma en que Lisa lo miraba, como James sonreía de una manera que Sophie no había visto en años. Luego, lo inevitable, James y Lisa entrando juntos al ascensor. Sophie dejó caer el teléfono sobre la mesa. Su primer instinto fue llamarlo y enfrentarlo, pero en lugar de eso, decidió tomar medidas más drásticas. Reservó un vuelo a la ciudad donde James estaba alojado y se preparó para enfrentar la verdad cara a cara. El confrontamiento. Esa noche, Sophie llegó al hotel y se registró en una habitación cercana a la de James. Después de instalarse, caminó hacia el vestíbulo y esperó. Sabía que James y Lisa regresarían tarde de la conferencia. Cuando finalmente los vio entrar juntos al ascensor, su corazón se aceleró. A la mañana siguiente, golpeó la puerta de la habitación de James. Cuando él abrió, su rostro pasó de la sorpresa al miedo en cuestión de segundos. ¿Sophie? ¿Qué haces aquí? Debería preguntarte eso, James. ¿Qué estás haciendo aquí, con ella? La conversación que siguió fue tensa y cargada de emociones. Sophie exigió respuestas, mientras James intentaba justificarse. La situación se complicó aún más cuando Lisa apareció en el pasillo. Sophie la enfrentó directamente. ¿Crees que puedes construir algo real destruyendo una familia? Preguntó Sophie con voz firme. Lisa, visiblemente incómoda, se disculpó y se alejó, dejando a James y Sophie solos para lidiar con las consecuencias. Reflexiones dolorosas. La puerta de la habitación se cerró detrás de Sophie, dejando a James solo en el silencio más incómodo que había experimentado en años. La habitación de hotel, que hasta ahora le había parecido un refugio cómodo, se convirtió de repente en un espacio claustrofóbico lleno de sus propios errores. Se dejó caer sobre la cama, con la cabeza entre las manos, sintiendo el peso de sus acciones aplastándolo. ¿Cómo llegamos aquí?, pensó. Era una pregunta que no podía responder. Todo había comenzado con pequeños momentos de desconexión en su matrimonio, pequeñas fracturas que no había notado hasta que se convirtieron en abismos. Ahora, esas grietas habían llevado a este momento, Sophie, dolida y furiosa, enfrentándolo con una determinación que no había visto en ella en años. James se enfrenta a sí mismo. Mientras las horas avanzaban, James no podía dejar de recordar las palabras de Sophie. No solo las palabras de ira, sino las de dolor. Recordó cómo había dicho, con lágrimas en los ojos, yo te elegí, James. Siempre te elegí. Pero tú dejaste de elegirme hace mucho tiempo. James se dio cuenta de que, aunque había sentido que el matrimonio estaba vacío, nunca se había detenido a preguntarse qué podía hacer para llenarlo de nuevo. Era más fácil culpar a Sophie, a las responsabilidades, al trabajo. Pero ahora no había excusas. Sophie le había dejado claro que él era el responsable de la situación. Por primera vez en años, James sintió miedo. No miedo a perder a Sophie, aunque eso era devastador, sino miedo a perderse a sí mismo en el proceso. ¿En qué clase de hombre me he convertido? Sophie encuentra fuerza en su dolor. En su propia habitación, Sophie tampoco podía dormir. Había llegado al hotel llena de rabia, pero ahora, la rabia se mezclaba con un dolor profundo y desgarrador. Había querido enfrentarlo,
pero no estaba preparada para ver el miedo y la vergüenza en los ojos de James. Sophie sacó su teléfono y abrió una foto de su hijo, Lucas. En la imagen, Lucas sonreía ampliamente, sosteniendo un dibujo que había hecho en la escuela. La simpleza de esa sonrisa la hizo llorar. ¿Cómo puedo protegerlo de esto? ¿Cómo puedo protegerlo de la posibilidad de que su padre y yo no podamos continuar juntos? Recordó los primeros años de su relación con James, cuando ambos eran jóvenes y soñadores. Habían prometido apoyarse mutuamente, sin importar las dificultades. Pero ahora, esa promesa parecía distante, como si perteneciera a otra vida. Sophie sabía que tenía dos opciones, luchar por su matrimonio o dejarlo atrás. Ninguna de las dos parecía fácil, pero una cosa estaba clara, no podía tomar una decisión en ese momento. Necesitaba tiempo para pensar, para procesar. El camino hacia la reconciliación. Al día siguiente, Sophie decidió que no podía seguir ignorando lo que sentía. Envió un mensaje a James, pidiéndole que se reunieran en el restaurante del hotel. Quería una conversación tranquila, sin los arrebatos emocionales del día anterior. Cuando James llegó al restaurante, parecía un hombre diferente. Su postura era más encorvada, sus ojos mostraban cansancio y arrepentimiento. Sophie lo observó mientras se sentaba frente a ella, notando cómo evitaba su mirada. «Gracias por venir», dijo Sophie, rompiendo el silencio. James asintió, jugueteando con el borde de su taza de café. «Sophie, yo, no sé por dónde empezar». «Entonces empieza por decirme la verdad. ¿Cómo llegamos a esto?» Sophie lo miró directamente, su tono firme pero no hostil. James se tomó un momento para responder. Por primera vez, dejó de buscar excusas y habló desde el corazón. «No puedo culpar a nadie más, Sophie. Dejé de esforzarme. Dejé de valorarte, de valorarnos. El trabajo se convirtió en mi refugio porque era más fácil que enfrentar mis propios miedos. Pero nada de eso justifica lo que hice». Sophie sintió un nudo en la garganta al escuchar esas palabras. Había esperado una defensa, una justificación, pero en lugar de eso, James estaba siendo honesto. «Lo que más me duele», respondió Sophie, tratando de mantener la compostura, «es que no me diste la oportunidad de luchar por nosotros. Decidiste que era más fácil buscar algo fuera, en lugar de hablar conmigo». James asintió, incapaz de discutir. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, algo que Sophie no había visto en años. «Quiero arreglarlo, Sophie. No sé cómo, pero estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario». El primer paso hacia la reconciliación. Después de esa conversación, Sophie y James acordaron tomarse un tiempo para reflexionar, pero también decidieron no tomar decisiones apresuradas. Ambos sabían que su relación no podía ser reparada de la noche a la mañana, pero estaban dispuestos a intentarlo. Cuando regresaron a casa, comenzaron un proceso largo y doloroso de reconstrucción. Asistieron a terapia de pareja, algo que inicialmente fue incómodo para ambos. Durante las primeras sesiones, Sophie expresó su dolor y su resentimiento con una franqueza que sorprendió a James. «Me sentí invisible, como si ya no importara lo que hacía o decía. Y luego, cuando descubrí lo de Lisa, fue como si me arrancaran una parte de mí misma». James, por su parte, habló sobre sus propias luchas internas, admitiendo que había dejado que el estrés y las expectativas lo consumieran. «Siempre pensé que estaba trabajando duro por nuestra familia, pero ahora veo que estaba usando el trabajo para evitar enfrentar mis propios miedos». Momentos de esperanza. No todo fue dolor y confrontación. Hubo momentos pequeños pero significativos que mostraron que todavía había algo que valía la pena salvar. Una noche, James sorprendió a Sophie preparando una cena especial. Aunque las cosas aún estaban tensas, la simpleza de ese gesto la hizo sonreír. En otra ocasión, Sophie le envió a James una foto de Lucas jugando en el jardín, acompañada de un mensaje: «Todavía estamos aquí. Todavía hay tiempo». Ambos sabían que el camino hacia la reconciliación sería largo, pero también sabían que valía la pena intentarlo. No solo por Lucas, sino por ellos mismos. La decisión final. Las semanas se convirtieron en meses, y el proceso de reconciliación entre James y Sophie siguió su curso. Aunque ambos estaban comprometidos con la idea de reconstruir su relación, el camino estaba lleno de altibajos.
En cada momento de progreso, surgían viejas heridas, y cada discusión se sentía como un retroceso. Los pasos pequeños. James comenzó a priorizar su tiempo con la familia. Ahora se levantaba temprano para desayunar con Lucas antes de llevarlo a la escuela. Este pequeño cambio no pasó desapercibido para Sophie, aunque al principio se sintió escéptica. Una tarde, Sophie lo observó jugando fútbol con Lucas en el jardín. El sonido de las risas de su hijo llenaba el aire, y por un momento, Sophie vio al hombre del que se había enamorado tantos años atrás. Pero junto a esa esperanza también surgía el temor: ¿esto es real, o solo es temporal? En las sesiones de terapia, ambos continuaban abriendo viejas heridas. Sophie recordó una de las primeras veces en que sintió que James la estaba dejando atrás. Fue hace 2 años, cuando Lucas tuvo una obra en la escuela. Tú prometiste que estarías ahí, pero no llegaste, dijo Sophie, con la voz quebrándose al recordar. James inclinó la cabeza, sintiendo el peso de la culpa. Lo recuerdo. Estaba en una reunión importante, pero sé que no debería haberlo puesto por encima de ustedes. No es solo eso, James. Es que dejaste de mostrarnos que éramos importantes para ti. No se trataba solo de la obra. Se trataba de todo lo que vino después. La terapeuta los observaba con atención, interviniendo solo cuando era necesario. James, ¿qué podrías hacer diferente ahora?, preguntó, dirigiéndose al esposo. Escuchar. Priorizar a mi familia. No esperar a que sea demasiado tarde para mostrarles que los amo, respondió James, con una convicción que no había mostrado antes. Las dudas de Sophie. Sin embargo, Sophie aún no estaba segura de poder confiar plenamente en él. Aunque veía el esfuerzo de James, también sabía que su relación nunca volvería a ser como antes. Una noche, mientras estaba en la cama, Sophie pensó en todo lo que había sucedido. ¿Puedo volver a confiar en él? ¿Puedo permitirle que me ame de nuevo? Eran preguntas que la mantenían despierta por la noche. No quería ser una mujer que viviera constantemente con miedo a ser traicionada otra vez, pero tampoco quería abandonar lo que había construido con James. Decidió hablar con su mejor amiga, Emily, quien había estado apoyándola durante todo el proceso. ¿Crees que debería seguir adelante con él?, preguntó Sophie, con lágrimas en los ojos. Emily, quien era conocida por su franqueza, respondió con cuidado. Eso depende de ti, Sophie. Pero lo que sí sé es que él está haciendo el esfuerzo. No todos los hombres lo harían. Si todavía lo amas, tal vez valga la pena intentarlo. Pero si no puedes perdonarlo, será mejor para ambos que sigan caminos separados. El gran gesto de James. James sabía que debía hacer algo significativo para mostrarle a Sophie cuánto estaba comprometido. Decidió recrear uno de los momentos más especiales de su relación, el picnic sorpresa que había organizado el día que le propuso matrimonio. Una tarde de domingo, le pidió a Sophie que lo acompañara al parque donde solían ir cuando recién se habían casado. Al llegar, Sophie vio una manta extendida en el césped, con comida cuidadosamente preparada y una botella de vino. James había pensado en todo, incluso en llevar un libro de poesía que solía leerle en sus primeras citas. Recuerdo cómo solíamos venir aquí, dijo James, con una sonrisa nerviosa. Pensé que tal vez podríamos intentar empezar de nuevo, aunque sea con pequeños pasos. Sophie se sentó en la manta, observando cómo James se esforzaba por hacerla sonreír. Aunque aún había una barrera emocional entre ellos, este gesto la conmovió profundamente. Gracias por esto, James. De verdad significa mucho para mí, dijo Sophie, mientras una lágrima rodaba por su mejilla. Un futuro incierto. El proceso de reconciliación continuó, pero ni Sophie ni James podían negar que su relación nunca sería como antes. Lo que enfrentaban ahora era una oportunidad para construir algo nuevo, algo que no estuviera definido por los errores del pasado. Lisa y su redención. Mientras tanto, Lisa había dejado la empresa y se había mudado a otra ciudad. Aunque inicialmente había sentido que su atracción por James era algo inocente, ahora entendía el daño que había causado. En su nueva vida, Lisa decidió buscar una manera de redimirse. Se inscribió en un programa de voluntariado y comenzó a trabajar con mujeres que habían enfrentado traiciones en sus relaciones. Lisa no podía borrar lo que había hecho, pero estaba decidida a ser una mejor persona. Aunque nunca volvió a hablar con James o Sophie,
Deseaba en secreto que pudieran encontrar la felicidad que ella sabía que había puesto en peligro. Un paso hacia adelante. En casa, James y Sophie continuaban trabajando en su relación. Un día, mientras Lucas jugaba en el jardín, James se acercó a Sophie, quien estaba sentada en el porche. Sophie, quiero que sepas algo, dijo James, con una seriedad que captó su atención. No importa lo que pase en el futuro, nunca dejaré de luchar por nosotros. No volveré a cometer los mismos errores. Sophie lo miró, estudiando su rostro como si buscara algún indicio de sinceridad. Finalmente, tomó su mano. No sé si alguna vez podré olvidar lo que pasó, James. Pero quiero intentarlo. Quiero creer que todavía podemos construir algo juntos. Ambos se quedaron en silencio, viendo a Lucas correr por el césped. Era un momento simple, pero lleno de significado. Aunque no había garantías de que todo saldría bien, estaban dispuestos a intentarlo. Un final abierto. La historia termina con James y Sophie sentados juntos, mirando cómo Lucas jugaba bajo el sol de la tarde. El camino hacia la reconciliación no estaba completo, pero ambos sentían que estaban en el lugar correcto para comenzar de nuevo. Lisa, desde su nueva vida, también encontró un cierre emocional. Aunque nunca sería parte de la historia de James y Sophie, aprendió de sus errores y decidió buscar un futuro más honesto. El amor no es perfecto. Está lleno de imperfecciones, errores y segundas oportunidades. Pero a veces, esas imperfecciones son lo que lo hace valer la pena.